Una teología correcta. Qué importante es tener una teología correcta. Vivimos tiempos muy complejos donde la desinformación o el exceso de información hace que muchas personas, y en especial creyentes que con un corazón sincero aman al Señor, vivan confundidos y no tengan claro qué es exactamente lo que dice la Biblia en aspectos fundamentales. En este breve vídeo quiero compartir contigo 5 principios muy sencillos, pero que si los tienes en cuenta te permitirán vivir una vida con Cristo de acuerdo a su voluntad y alcanzar el propósito que Dios tiene para ti como hijo o como hija de Dios. Una teología correcta es necesaria, en primer lugar, para tener un conocimiento correcto de quién es Dios. Para muchos, Dios es un padre. Para otros, es el creador de todas las cosas. Para algunos más, es el rey soberano, Dios omnipotente. Bien, una teología correcta no te permitirá separar cada una de las manifestaciones del carácter de Dios, sino que te permitirá ver a Dios como lo que es, como quién es, como un todo. Y aunque tal vez tu necesidad de un padre te lleve a buscarlo como padre, aún así no te alejará de esa visión de Dios como Rey, como Señor, como soberano, a quien debemos obediencia, amor y reverencia. Así que una teología correcta, en primer lugar, te permitirá tener una visión correcta de quién es Dios y de su carácter. En segundo lugar, te permitirá tener una visión clara de la obra del Señor. ¿Qué es lo que Dios hace y cómo lo hace? En cuanto a esto hay mucha confusión porque a veces nuestras propias opiniones o las opiniones de otros nos influencian demasiado. En cambio, cuando acudimos a la Escritura y lo hacemos con un corazón abierto, un corazón humilde y una actitud de aprendizaje, podemos ver desde el principio, desde el mismo libro de Génesis hasta el final de la Biblia, qué es lo que Dios hace y cómo lo hace. Así que no deberíamos complicarnos añadiendo o quitando, sencillamente pidiéndole al Señor que nos ayude a ver con claridad cuál es su obra, qué es lo que el Señor quiere hacer, ha hecho y hará en el futuro. Y con un corazón, como decía antes, humilde y sencillo, abrazar aquello que nos dice la palabra y, en la parte que nos corresponde, ser parte de esa obra de Dios para la humanidad. En tercer lugar, una teología correcta nos permitirá, y esto es muy importante, tener una visión equilibrada y real de nosotros mismos. El apóstol Pablo lo expresa de una forma clara en la epístola a los Romanos. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice así: «A cada cual que está entre vosotros, le pido que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Cristo o que Dios repartió a cada uno». Por las circunstancias de la vida, nuestra educación, el trasfondo, todos podemos tener una visión de nosotros mismos distorsionada. Y eso suele ser muy habitual, más habitual de lo que parece. Así que una teología correcta nos permite tener una visión correcta de nosotros mismos. Es decir, vernos como Dios nos ve, ni más ni menos. Y esto es muy importante a la hora de relacionarnos con Él y también relacionarnos con los demás. Y, de consecuencia, servir en la obra de Dios tal y como Él quiere que lo hagamos. Una visión correcta de nosotros mismos. En cuarto lugar, una teología correcta nos permitirá tener una visión también correcta de los demás. Es decir, ver a los demás como el Señor quiere que los veamos y no verlos a través de nuestras experiencias, nuestra propia percepción, sabiduría o nuestra propia opinión. Aquí el apóstol Pablo también le dice a los filipenses, en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria». Y añade: «Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Es importante tener una teología correcta porque vivimos en una sociedad egocéntrica,
una sociedad hedonista, una sociedad muy egoísta que exalta el yo. En cambio, la teología correcta que nos trae la palabra de Dios nos lleva a poner al Señor como Dios sobre todo y sobre todos, como el centro, el todo de nuestra vida. Y después nos enseña a que viéndonos de una manera correcta y equilibrada, veamos a los demás, fíjate, como superiores a nosotros mismos. Y esto no es una baja autoestima, todo lo contrario. Es ver a los demás como Dios los ve y como Él quiere que los veamos. Es decir, verlos a través del amor de Dios, el amor de Jesús, la compasión y la gracia que Él tiene por nosotros y que nosotros debemos tener por los demás. Fíjate, si tienes una teología correcta y quienes te rodean la tienen también, tú verás a los demás como superiores a ti mismo y los demás te verán a ti como superior a ellos. Y entonces la balanza se equilibra para que vivamos correctamente la vida cristiana, la vida que Jesús ha diseñado para nosotros. Y en quinto y último lugar, una teología correcta es aquella que nos impulsa a vivir la vida al estilo Jesús. Una teología correcta, en primer lugar, nos impulsa a orar sin cesar, porque eso es lo que Jesús hacía todo el tiempo. Se comunicaba en oración con su Padre para cualquier decisión que tenía que tomar, para descansar en Él, para retomar nuevas fuerzas después de largas jornadas de ministerio y ministración a las gentes. Él se comunicaba con el Padre para recibir instrucciones, para recibir esa verdad que debía ser impartida a las personas. La oración es fundamental, es el alimento, es el agua, es el aire que respiramos de parte de Dios. Una teología correcta nos motiva a predicar en todo tiempo. Una de las grandes mentiras es que no hace falta predicar el Evangelio. Ya con poner algún versículo, con compartir algo en las redes sociales, con que la gente sepa que soy cristiano. No. La palabra nos enseña que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta, valga la redundancia. Cada vez queda menos tiempo para que Jesús vuelva a recoger a su iglesia. Y aún hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio para que puedan decidir arrepentirse de sus pecados y conocer a Jesús como Señor y Salvador personal. Así que una teología correcta te lleva a predicar y por lo tanto te obliga a ser una persona sociable y relacionable. Es decir, a no vivir encerrada en tu burbuja, en tu pequeño mundo, sino relacionarte con todos aquellos que aún no conocen al Señor, porque Él dice que somos luz y somos sal en medio de esta generación. Una teología correcta nos impulsa, nos desafía a vivir en santidad. Algo contrario a la lógica de este mundo, a la moral de esta generación. Tristemente hay muchas personas en la iglesia hoy día que viven de forma liviana y liberal, que creen que ya que como hemos sido hechos libres, hemos sido hechos libres del pecado, de la religiosidad, de las ataduras, podemos vivir una vida cristiana de cualquier manera. No quieren saber nada de mandamientos y de órdenes, pero como decíamos al principio, la teología correcta nos hace ver a Dios de forma correcta. Y Dios es nuestro Padre. Y un buen padre le dice a sus hijos lo que tienen y lo que no tienen que hacer para que les vaya bien. Además, la Biblia nos enseña que sin santidad no veremos al Señor. Es decir, nos impulsa todo el tiempo a guardar nuestras vidas en santidad. ¿Por qué? Porque somos santos. Y debemos vivir como lo que somos, en nuestra identidad. Y la teología correcta nos impulsa, nos desafía cada día a amar la santidad de Dios y a vivir en esa pureza que este mundo tanto detesta y que tan pisoteada es por el pensamiento de este siglo. Una teología correcta nos enseña a perdonar. Y no a perdonar una ni dos veces, ni siquiera cuando nos apetece. Nos enseña a perdonar, como dice la propia Biblia, hasta 70 veces 7, es decir, infinito, las veces que haga falta y que sea necesario. Porque una teología correcta nos lleva a conocer a Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo que el Señor ha hecho en cada uno de sus hijos es perdonarnos. Una vez al principio y cada día, cuando nos arrepentimos de nuestros errores y nuestros pecados, el Señor nos perdona. Así que nosotros debemos también perdonar. Esto es lo que nos enseña una teología correcta. Además, una teología correcta nos saca de nuestra zona de confort, de comodidad y nos impulsa a vivir la vida en el Espíritu. Una vida
que trasciende nuestra capacidad de comprensión muchas veces y nuestra capacidad de actuación. Es la vida en el Espíritu, la vida que Jesús nos prometió y que el Espíritu Santo, actuando en nosotros y a través de nosotros, nos capacita para vivir en lo sobrenatural. Porque la teología correcta es una teología sobrenatural. Va más allá de nuestra forma o capacidad de comprensión y nos permite discernir aquello que a la mente humana le es escondido, le está velado, y por medio del Espíritu podemos entender, comprender y poner en práctica. Y aunque podríamos hablar de muchas más cosas, quiero concluir este vídeo recordando algo que para mí ha sido fundamental en mi vida y para muchos creyentes. Y es que una teología correcta nos enseña cómo adorar en espíritu y en verdad. Adorar no es cantar. Adorar no es tocar buena música. Adorar no es hacer actos públicos que todo el mundo pueda ver y decir, wow, qué buen cristiano. No, no, no. Adorar, como le dijo Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, es hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a la voluntad del Espíritu y a la verdad de su palabra. Adorar es un estilo de vida. Es un estilo de vida que sabe quién es Dios, vive de acuerdo a la voluntad de Dios y manifiesta esa voluntad en un acto de obediencia, sumisión, alegría, agradecimiento y entrega totales. Adorar es vivir la vida de Jesús en nosotros. Y esto es posible porque Jesús, cuando se fue, nos prometió que nos daría su Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Jesús está en nosotros. Es el Espíritu de Dios morando en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y una teología correcta nos enseña y nos recuerda esto para que cada día vivamos como adoradores en espíritu y en verdad, porque son esos adoradores los que el Padre está buscando. Así que adquiere sabiduría, como le dijo el sabio a su pueblo en los Proverbios y nos dice a nosotros. Esta sabiduría está en la palabra de Dios. Está en una correcta interpretación y visión de la Biblia y de los principios que la Biblia nos marca, nos enseña para poder conocer a Dios, para saber qué es lo que Dios hace, cómo lo hace, conocernos a nosotros mismos, conocer y tener una visión correcta de los demás y para vivir una vida al estilo de Jesús. Si te ha gustado este vídeo y su contenido te ha bendecido, por favor, dale un like y compártelo con todos tus contactos. Mi nombre es Serafín Porcel, soy pastor del Centro Cristiano Puerta del Cielo y si deseas hacer algún comentario, alguna aportación, por favor, déjalo abajo en los comentarios. Estaré encantado de leerlos y de poder compartir también opiniones. Que el Señor os bendiga mucho, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.